segundo bloque de El Juego en que Andamos, un programa federal de derechos humanos realizado por Hijos Regional Bahía Blanca y la Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca. Y bueno, segundo bloque de entrevistas, por lo menos como lo venimos llevando, ¿no? Sí. Gustitos que nos damos. Este 24 nos dejó muchas producciones. La verdad es que en un momento nos sentíamos desbordados porque queríamos que todo circulara y bueno, y lo que sucedió también por parte de la culpa o de la pandemia, ¿no? Que hubo muchas cuestiones que tenían que ver con lo virtual. Entonces, bueno, ¿no? Entre la plantación y los videos teníamos permanentemente un montón de producción, por suerte. Pero bueno, ahora será cuestión, pensábamos el otro día, de darle manija en momentos en que no se habla tanto del tema, ¿no? Para mantenerlo allí arriba. Bueno, y justamente por una de las producciones muy, muy interesantes y muy propicias que se dieron en el marco del 24, es que vamos a tener esta entrevista. Vamos a hablar con Cecilia Simón, ella es integrante del Grupo de Estudios de Arqueología en Cruce, un programa de educación y comunicación de la arqueología, sí, bien digo, y bueno, le vamos a pedir que nos cuente cuál fue esa producción que estuvimos ahí subiendo a las redes y siendo un poquitito parte también de la producción de ella. Hola Cecilia, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, bueno, muchas gracias por atendernos, por este ratito. ¿Querés contarle a la audiencia, bueno, primero de qué se trata este grupo de arqueología en Cruce y el programa que están llevando adelante desde allí, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Dale. Mira, nosotras desde Arqueología en Cruce, como vos decías, es un programa de comunicación y educación pública de la arqueología, y lo que hacemos desde hace más de 10 años es trabajar en el cruce arte-ciencia. Nosotras desde la universidad, cuando digo nosotras, quien coordina este programa es Alejandra Pupio, pero somos un montón de chicas especialmente, pero también hay algunos compañeros, y lo que hacemos es buscar todo el tiempo el cruce entre las disciplinas que nosotros manejamos, que son la arqueología, la historia, la educación y las distintas ramas artísticas. Trabajamos a través de proyectos y, como les decía, hace más de una década que tenemos este grupo en movimiento. La idea de cruce de saberes lo que permite es encontrarle formas mucho más interesantes a aquellos conocimientos que nosotras manejamos, siempre pensando en la memoria, en la historia, en el patrimonio, y siempre son entonces proyectos colaborativos en donde trabajamos antes de la pandemia fuertemente con la territorialidad en los barrios, con proyectos que muchas veces se ataban o se hacían desde las bibliotecas populares. Este último proyecto que está todavía circulando, por ejemplo, con la gente de Envión, del barrio Estela Maris. Entonces siempre buscamos trabajar así, desde lo territorial y desde el cruce de saberes. La verdad que las experiencias han sido siempre muy lindas. Y el año pasado, en el contexto de pandemia, empezamos a pensar en este proyecto que es el que, bueno, empezó a circular el 24 de marzo, que es Ciclo Saranda. El Ciclo Saranda. Sí. Específicamente el Ciclo Saranda es el que nos tiene hoy acá para contarlo, ¿no? Tal cual. Ciclo Saranda surgió de la idea de dos genias del teatro de objetos, que son Ina Morales y Cata Corredor. Ellas somos actrices, especialistas en teatro de objetos que están en Buenos Aires, y ellas en este contexto de aislamiento y de pandemia proponían desde su plataforma Ciclo Objeto, que es una plataforma para la investigación de la escena y el objeto, bien desde el teatro y desde la performance, proponían guardar objetos para de alguna manera guardar memoria en relación con la pandemia y con el aislamiento. Y la verdad que ese proyecto que ellas estaban desarrollando fue como un faro para darle forma a las actividades que nosotras hacemos. Entonces ahí surge el Ciclo Saranda, del diálogo entre ellas y Arqueología en Cruz. La idea del ciclo es que son distintos cortos en teatro de objetos, donde lo que contamos son historias de la provincia de Buenos Aires, de nuestra región, a partir de la materialidad, de la fuerza que tienen los objetos para albergar memoria. Y nos parecía interesante, por otros proyectos que están circulando en este
momento, por la proximidad que tiene el grupo con hijos, comenzar con los materiales de la escuelita. Y entonces este primer capítulo que comenzó a circular, a difundirse el 24 de marzo, tiene que ver con la materialidad con los objetos de la escuelita, del Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la Escuelita de Bahía Blanca. Cecilia, una pregunta. Hola, mi nombre es Melisa. Hola Melisa, ¿qué tal? ¿Qué es una zaranda y cuál es el vínculo con este proyecto? Bien, buena pregunta. La zaranda es un objeto que se usa mucho en arqueología, pero también se usa en las construcciones. Es un tamiz, tiene una malla de alambres entrelazados, y lo que permite la zaranda es decantar o dejar caer, de acuerdo al tamaño de las cosas, lo que sirve y lo que no sirve en el sentido de lo que se está trabajando. Pienso en el trabajo arqueológico en el campo, todo lo que uno levanta, todo el sedimento que uno levanta, lo tamiza, lo zarandea. Y lo que queda en la malla es lo que se analiza, se cataloga, se guarda. Entonces, nosotras lo que necesitábamos era un objeto que nos permitiera vincular toda la serie de cortos que vamos a ir desarrollando, y la idea de la zaranda y el trabajo que hace la zaranda es un trabajo muy interesante en términos metafóricos, ¿no? Sí. Porque permite como dejar pasar algunas cosas y otras que queden, y esas que quedan son las en las que queremos pensar y en este caso recordar e insistir. Y es un objeto muy bonito, aparte como objeto, particularmente yo considero que es un objeto muy lindo, y en esto coincidíamos con las chicas que estábamos haciendo estos cortos, que la verdad es que es un objeto lindo, es bello. Que lo Entonces, vemos, perdón, sí. es lo que vemos en el corto, vemos la zaranda. Sí, claro, porque la idea también es que contuviera, cuando empezásemos a pensar en los objetos y en diálogo con gente de teatro de objetos y con gente que no, o sea, se armaban, nuestros encuentros eran a través de Meet, porque esto se hizo el año pasado en Claro. pleno aislamiento, ¿no? Ujú. Entonces, cuando cada una de nosotras hablaba de los objetos que íbamos eligiendo, que íbamos pensando, cada una iba hablando desde su lugar, desde lo que este objeto le recordaba o le disparaba. Y entonces, algo de lo lindo de trabajar con el arte es que devuelve algo bello, o sea, te permite ver Claro. belleza o pensar y resignificar desde cosas que en este caso, bueno, son objetos que están atravesados por el dolor, o sea, están muy lejos de la belleza, y sin embargo se puede encontrar como un diálogo, no sé, lindo, aunque sea en términos visuales, ¿no? Y en ese sentido la zaranda viene a darnos algo de eso. Sí, justamente ahí con el tema de los objetos iba a adentrarme, ¿no? ¿Fue fácil la elección? ¿Cómo se fue dando esa elección de objetos? Que bueno, esto para los que nos escuchan, ¿no? Nosotros que ya lo vimos y sabemos por qué son esos objetos, pero bueno, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue la elección de esos objetos para que pertenezcan a la zaranda en ese momento, ¿no? Bien, hubo de todo. Ujú. Trabajamos, nuestra idea era reunir la mayor cantidad de objetos y que provinieran de las más diversas fuentes, por supuesto siempre asociados a lo que es la escuelita, ¿no? Ujú. Entonces, ahí trabajamos mucho con el texto La escuelita de Alicia Parnoy, Claro. rastreando la materialidad en el relato de ella, los objetos, y pensando en esos objetos. También en el trabajo de campo que se hizo, si no estoy equivocada, en 2011, Sí. en la escuelita, como parte de un peritaje Ujú. para la justicia. Entonces trabajamos con el informe y con los objetos que se relevaron, y también con los testigos de gente que estuvo allí detenida, sobrevivientes, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, en esto de la virtualidad, usar un documento colaborativo, íbamos poniendo todos los objetos y toda la información que estaba asociada. Por ejemplo, de dónde venían las migas de pan en el relato de Alicia, y después era una lista inmensa de objetos, porque Claro. son muchos más los objetos que hay asociados al sitio que los que elegimos para la zaranda. Ujú. Y la elección fue un poco por la historia de algunos de esos objetos, para darle voz a distintas personas, y también un poco por la casualidad y por esta cuestión del diálogo entre objetos, ya más desde el universo del teatro de objetos, o desde esta cuestión más performática, ¿no? Ajá. Y así se eligieron esos objetos.
porque después lo que pasaba era, bueno, el pedazo de pared, y todo lo que podíamos decir todas en torno a ese pedazo de pared, y entonces cómo tocar, porque después lo otro que pasa es cómo manipular esos objetos, que eso es lo lindo que nos enseñaban a pensar Ina y Cata. Eso te quería preguntar. ¿Cómo pensaban en la materialidad del objeto el significado a través del uso, digamos? Claro, las acciones, porque aparte lo que se ve son manos moviendo cosas, claro. no hay mucho más que eso. Entonces, trabajar con la intención o con las acciones asociadas a ese objeto, ¿no? Por eso también nos parecía, por ejemplo, lo que sucede en torno a los relatos con el pan que hace Alicia, devuelve algo cuando ella habla de que compartían el pan, además como que permite algo, generar acciones que muestran una solidaridad en un contexto determinado, o como jugar con esos objetos. Algunos objetos tienen mucha potencia, algunos objetos no hace falta decir nada, con solo verlo uno entiende, y otros objetos era tocarlos. Como se trata de un cruce de saberes, de prácticas y de conocimientos, también decíamos, ¿de qué manera interviene toda esta cuestión más técnica que se hizo con el trabajo de campo? Entonces, llevamos otro tipo de objetos, la regla, la escala, el ruido de la cámara, como lo que se hizo con esos objetos, ¿no? Cuando se relevaron, se fotografiaron todos, se rotularon. Claro. Lo que tratamos era de generar todo ese universo de acciones y de materiales en un corto de 3 minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó? Estuvieron, nos decías, en plena pandemia y cuarentena, trabajando ahí en modalidad online, obviamente. ¿Cuándo nace, digamos, el proyecto y cuánto tiempo les lleva? Porque es hermoso, es muy lindo de ver, y sabemos el tiempo que hay detrás de eso, como son 3-4 minutos de un video, pero en realidad hay como vos estás detallando todo cómo han ido trabajando, pero ¿cuánto les llevó efectivamente? En tiempo, mira, no quiero mentir, pero arrancamos en la segunda mitad del año pasado, y algo nos llevó tiempo lograr esas reuniones, coordinar esas reuniones y juntarnos todas, porque aparte cada una tenía otra cantidad de actividades y demás. Entonces todo lo que fue decidir los objetos, pensar las acciones, problematizarlos en términos de una cuestión más del teatro, de la poética que tienen los objetos, fue la segunda mitad del año pasado. Y ahí ya se eligió, y con la elección hicimos 2 pruebas de cámara. Una, sabíamos que queríamos hacerla en el entorno de la escuelita, no adentro del predio, por supuesto, pero sí en ese entorno, porque aparte el paisaje es re fuerte, el eucaliptus, los sonidos, entonces algo de eso tenía que estar también. Y eso fue bastante más rápido, porque fueron 2 mañanas de trabajo. Una que hicimos prueba de cámara, miramos los objetos, terminamos de definir si esa era la manera en que los íbamos a poner en diálogo, y después hubo otra mañana, que fue la mañana en la que filmamos, y ya después, eso fue ya en el verano, en enero, y después parte de enero y febrero fue todo el trabajo de edición, que con ese crudo que ya se había generado, ¿no? Y continúa este ciclo, ¿verdad? Sí. Historias bonaerenses. Sí, porque son objetos con historias bonaerenses. Bien. Esto en realidad esto es material didáctico. La idea es que estos cortos sean material didáctico. Exacto. De hecho, ahora estamos trabajando en la producción de cuadernillos, de actividades, para que este material ingrese a las aulas o a las casas, y se use en ese sentido. Y entonces, como son materiales didácticos, la idea es generar o tratar de trazar una pequeña historia de la provincia de Buenos Aires a partir de estas zarandas. Empezamos por la de la historia reciente, porque este proyecto se ata al proyecto Cartografías del Terrorismo de Estado, que es el proyecto que está laburando Ale Barna con mucha fuerza. Entonces era como muy accesible comenzar por ahí, porque ya estaba armada la red con ustedes, con hijos. Entonces había como una inquietud por parte de todas de comenzar por allí, pero la idea es seguir zarandeando objetos de la provincia de Buenos Aires de alguna manera,
sitios arqueológicos, momentos del siglo XIX, del siglo XX, así que bueno, y con este objetivo de que es teatro de objetos, de que tiene una fuerza al video en sí mismo, pero que también es material para trabajar en las aulas y en las casas, especialmente en este contexto de semipresencialidad, ¿no? Bueno, entonces estaremos atentas y atentos Sí. a lo que se viene. Sí, Sí, por favor. genial. Y lo de las aulas me parece espectacular. Creo que esa es la finalidad, ¿no? Sí. Para que pueda trascender a lo actual nada más, ¿no? Que ya pueda ser producto para las generaciones futuras. Cecilia, te agradecemos mucho este ratito en un sábado a la mañana. No, por favor. Aquellas que quieran encontrarse con el material lo pueden encontrar en todas las redes de la red y de hijos están subidos. Los vamos a volver a subir Y de para Arqueología en Cruce, Sí, que claro, es el eso iba a Instagram decir, del Cruce. lo de Arqueología en Cruce específicamente. Tal cual, y Ciclo Objetos también tienen sus redes y ahí también está. lo están compartiendo. Ahí está. En todos Gracias, esos lugares, así que bueno, nos encontramos con el producto, con el bello producto hecho y no, gracias a vos por este tiempito. Dale, un abrazo muy fuerte. Abrazo, Ceci, nos vemos. Seguimos en contacto. Chao, chao. Chau. Adiós.